A ver, imaginen esto. Año 2008. Un hombre de 57 años colapsa, paro cardíaco. Los médicos están a punto de declararlo muerto, pero de repente, su corazón vuelve a latir. Días después, ya recuperado, cuenta algo que desafía toda lógica. Describe con una precisión increíble todo lo que pasó en esa habitación mientras él estaba, bueno, clínicamente sin vida. Hoy vamos a explorar la evidencia científica que se atreve a preguntar, ¿es la muerte realmente el final? ¿O es solo una transformación de la conciencia? Detengámonos un momento en esa escena. El paciente, después de despertar, describe a una enfermera en particular, con una mascarilla azul. Recuerda escuchar a un doctor decir, ya es suficiente. Todo esto mientras su cuerpo estaba ahí, inerte en la camilla. Pudo recordar eventos que sucedieron en un momento en que, según toda la ciencia que conocemos, era imposible que estuviera consciente. Y aquí está el verdadero misterio. Para toda la medicina moderna, la lógica es simple. Sin actividad cerebral no hay conciencia. No se puede ver, no se puede oír, no se puede recordar nada. Pero este hombre lo hizo. Entonces, ¿cómo es que puede existir la conciencia cuando el cerebro está para todos los efectos apagado? Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Lo que la ciencia está descubriendo sobre los últimos momentos del cerebro es, de verdad, fascinante. Lejos de ser un simple apagón gradual, como si bajáramos un interruptor, parece ser un evento extraordinario, casi como un gran final orquestado. En la Universidad de Michigan, un equipo de investigación monitoreaba el cerebro de unas ratas justo en el momento de la muerte. Lo que esperaban ver era, lógicamente, que la actividad fuera disminuyendo hasta desaparecer. Pero lo que encontraron fue todo lo contrario. Una explosión de energía cerebral superorganizada en los 30 segundos después del paro cardíaco. Y ojo, no estamos hablando de un pequeño repunte. La actividad cerebral se disparó entre 8 y 12 veces por encima de los niveles normales de cuando estamos despiertos y alertas. Es una cifra increíble que pone en jaque todo lo que creíamos saber sobre el proceso de morir. Ahora, lo más interesante de esto es el tipo de ondas que se dispararon, las ondas gamma. Pensemos en las ondas gamma como si fueran la orquesta sinfónica del cerebro tocando a toda máquina. Son las ondas más rápidas que produce y están asociadas con la capacidad de conectar información de diferentes partes del cerebro, creando esos momentos de ajá, de percepción profunda, de máxima lucidez. En el umbral de la muerte, el cerebro no se apaga, entra en un estado de hiperconsciencia. La líder de esta investigación, la doctora Jimo Borjigin, plantea una hipótesis que es revolucionaria. Este pico de actividad no es un simple error del sistema. Podría ser un proceso deliberado, un último y desesperado esfuerzo del cerebro por, digamos, empaquetar y guardar la enorme cantidad de información que constituye una vida entera. Y este fenómeno no se limita a las ratas. El doctor Sam Parnia dirigió el estudio AWARE, el proyecto más ambicioso que se ha hecho sobre este tema en humanos, y los resultados fueron contundentes. De los que sobrevivieron a un paro cardíaco, un sorprendente 39% informó haber tenido algún tipo de conciencia, y un caso, como el hombre del que hablamos al principio, recordó con precisión eventos que ocurrieron 3 minutos completos después de que su corazón se detuvo, un lapso en el que su cerebro ya no debería tener actividad consciente alguna. Todos estos hallazgos nos obligan a considerar una idea bastante radical. ¿Y si el cerebro no crea la conciencia? ¿Y si simplemente la recibe, como una antena? Vamos a explorar una analogía muy poderosa para entender esto. Pensemos en un receptor de radio. Ahora mismo, en este preciso momento, cientos de transmisiones de radio, de Wi-Fi, de televisión están atravesando la habitación, pero no las percibimos. Y no es porque no existan, sino porque no tenemos el dispositivo adecuado para captarlas y decodificarlas. Así es como funcionaría más o menos. La conciencia, como esa transmisión de radio, podría ser un campo fundamental del universo. Nuestro cerebro actuaría como la radio, sintonizando una frecuencia específica que experimentamos como nuestra realidad individual. Entonces, el punto clave es este. Si la radio, nuestro cerebro, se daña o se apaga, eso no significa que la transmisión, la conciencia, deje de existir. Simplemente ya no puede ser recibida por ese aparato en particular. Dejemos la biología un momento y vayamos a las leyes más fundamentales del universo.
porque la física tiene algo muy, muy importante que decir sobre la idea de que algo simplemente desaparezca para siempre. Esta es una de las reglas de oro del cosmos. La energía nunca se pierde, solo cambia de forma. La energía química en una vela se convierte en luz y calor. La energía de una roca en una colina se convierte en movimiento al rodar. Si nuestra conciencia es una forma de energía, esta ley sugiere que no puede simplemente borrarse, tiene que transformarse en algo más. Durante décadas, hubo una batalla intelectual épica en la física centrada en los agujeros negros. Stephen Hawking propuso que destruían la información, lo que violaba un principio fundamental del universo. Después de 40 años de debate, la comunidad científica llegó a una conclusión. Hawking estaba equivocado. La información no se destruye, se codifica y se preserva en el borde del agujero negro. Y esto nos lleva a un punto clave. Si la fuerza más destructiva del universo conocido, un agujero negro, no puede eliminar la información, ¿cómo podría la muerte borrar la red increíblemente compleja de información que somos nosotros? Todos nuestros recuerdos, pensamientos y emociones almacenados en 60 billones de células. La física sugiere que esa información debe persistir de alguna forma. Y ahora, prepárense, porque vamos a dar un salto al reino más extraño y fascinante de toda la ciencia, la mecánica cuántica. Lo que nos dice sobre la realidad y la conciencia es sencillamente alucinante. Este es el famoso experimento que rompió nuestra comprensión de la realidad. Cuando no se observa, una partícula como un electrón existe en un estado de pura posibilidad, como una onda que atraviesa ambas rendijas al mismo tiempo. Pero en el momento en que un observador lo mide, elige un camino y se comporta como una partícula sólida. El simple acto de observar colapsa un mar de probabilidades en una sola realidad. Y esto nos deja con una pregunta increíble. ¿Qué pasa con todas las otras posibilidades que no elegimos? Aquí es donde la ciencia ficción se encuentra con la física teórica. La interpretación de los muchos mundos responde a esa pregunta de una forma asombrosa. Ninguna posibilidad desaparece. En lugar de colapsar, cada posible resultado de un evento ocurre, pero en su propio universo separado. En cada instante, la realidad se está ramificando en un número casi infinito de universos paralelos. Y aquí viene la implicación más increíble de todas, a menudo llamada inmortalidad cuántica. Si hay una rama del universo para cada posibilidad, entonces para cualquier evento que podría resultar en la muerte, siempre habrá una rama, por muy improbable que sea, en la que se sobrevive. La teoría postula que la conciencia, por definición, solo puede experimentar las líneas de tiempo en las que continúa existiendo. Para los demás se puede morir, pero desde una perspectiva subjetiva, uno siempre se encuentra en la rama del universo donde sigue adelante. Hemos viajado por la neurociencia, la física y la mecánica cuántica. Ahora vamos a unir todas estas piezas para proponer una nueva forma de entender la muerte, no como un final, sino como un proceso de transformación de la información. El famoso físico Sir Roger Penrose, junto con Stuart Hameroff, propuso la teoría OR. Postula que la conciencia es información cuántica almacenada en microtúbulos, que son como el esqueleto de nuestras neuronas. Estos tubitos de proteína no solo le dan estructura a la célula, sino que podrían actuar como procesadores de información cuántica. Al morir, esta información no se pierde, se libera y se disipa en el tejido mismo del universo. Y este es el gran resumen de nuestro recorrido. La muerte no es el borrado del disco duro. Es más como subir los datos a una nube cósmica, la información que define a una persona, sus experiencias, su personalidad, su conciencia, no se destruye, se transforma y se reintegra en el tejido fundamental del universo. Al final, toda esta ciencia nos lleva a una pregunta profundamente personal. Si la muerte es una transición de nuestra información y si cada momento que vivimos está siendo codificado en el universo, la pregunta ya no es si hay algo después. La pregunta es, ¿qué estamos aportando a ese algo? Cada pensamiento, cada acción, cada emoción es un dato que se está grabando. Entonces, ¿qué información estamos dejando atrás?